Listo. Hola gente, ¿cómo estamos? Uy, se activó. Bueno, acá, acá empezamos la propuesta del profe Vasco, que te traigo ahora. Es una innovación, si se quiere, que es la guidance psicoanalítico. La guidance es orientación deconstructiva, es un asesoramiento, es un vuelo rasante sobre algún tema específico del sujeto o del yo y sus funciones, si vamos a diferenciar estos tópicos. Madres, educadores, familia, cultura, personajes que tienen inquietud, necesitan orientación, saber respecto de... Sabemos que esta propuesta de orientación deconstructiva no es solo disciplinar, sino que también toca la interdisciplina. Por eso es que la guidance, como disciplina inter y multidisciplinar, digamos, como propuesta, toca desde de la interdisciplina, es decir, conocimientos sociológicos, psicológicos, psicoanalíticos, prácticos, filosóficos también. Entonces, es una propuesta de, no es terapia, sino que es una disipar dudas, inquietudes, orientación a padres, familias, nada más que de constructivo e interdisciplinar. Entonces, te voy a leer algo que, es decir, hay un plano en donde el psicoanálisis se aleja un poquitito del plano pulsional, libidinal, las fantasías inconscientes, las defensas, el fracaso de la defensa, el retorno de lo reprimido, bueno, las formaciones del inconsciente, lapsos, sueños, síntomas, chistes, etc. Y que toca esto de que vamos a tomar, sobre todo de el hilo conductor de una vida, ¿no? Lo que Lacan llamó el mito individual del neurótico, es decir, ese mito fundante y que también determina una vida, digamos. Dice, psicoanálisis convida al deber de descifrar el inconsciente del que se es sujeto. Ese libro con tirada de un solo ejemplar, cuyo texto virtual llevas por todas partes y en el que está escrito el guión de tu vida, o al menos su hilo conductor. Esto es Alain Miller, el yerno de Lacan, es decir, este guión de tu vida, que también otros autores como Erich Werner desde el análisis transaccional lo tomaron, o la logoterapia cuando te habla de la búsqueda del sentido, ¿no? O sea que acá nos movemos en un plano de caracterizar procesos, es decir, esto no es, digamos, como la hipnosis, sugestionar a la gente, sino que hasta cierto nivel se puede orientar, es decir, disipar dudas a educadores, por ejemplo, respecto de la sexualidad. Sabemos que hasta ciertos niveles, porque ya implicaría conceptos que necesitan un conocimiento especializado, digamos. Digamos que esto sería un nivel de puesta en práctica, en vida cotidiana, en asesoramiento, en asesorías psicoanalíticas se puede crear, y que hoy día con esto de la velocidad en que se vive, ayuda a la gente. Digamos entonces que coincidimos con Miller de que la vida tiene un guión que sería el epifenómeno de la parte pulsional, las fijaciones, lo reprimido del inconsciente. Es un plano que incluso se caracterizó como el fantasma que delimita la realidad de un sujeto, ¿no? Pero nosotros vamos un poquito más allá de esa realidad subjetiva para dar sus fundamentos hasta cierto alcance, sin que tenga connotaciones terapéuticas, aunque todo esclarecimiento, el operativo esclarecimiento, tiene ciertos efectos de pacificación, tranquilizar,
ya sea en educación de los chicos, educación formal o en la parte vínculo. Entonces, como subtítulo, la guianza psicoanalítica se basa en este ensayo que lo podés conseguir en www.autoreseditores.com. Tú, hermano, espíritu inicuo, pides el libro, lo pagas con tu tarjeta y te lo envían a tu casa, te lo juro. Aunque yo tengo algunos libritos que publicados por mí, te lo envían así, mirá, mirá qué lindo. Entonces, eh, es una manera de comprar libros hoy día, ya tienen un aparato que lo imprime ahí, bueno, la psicohigiene y la orientación, es decir, esta psicohigiene de vertiente psicoanalítica, pero también la guidance, hay más de 20 manuales de cómo orientar, por ejemplo, en adicción, divorcios difíciles, violencia de pareja, es decir, un montón de temas. Y esta vez te traigo esta propuesta fundacional de la guidance psicoanalítica. Mira, te voy a citar un fragmento de Isidoro Beck, aunque después te voy a hablar de Ana Freud, y vos decís, pero pará, psicoanalista del yo. Bueno, esto te dije, es orientación sobre crianza, crianza fundamentada en el derecho a la salud mental, a garantizar tú como padre, madre, educador, profesional, sos el garante, ¿sabías? Es decir, que debes crear condiciones para que el chico crezca en situaciones donde no haya maltrato, abuso, entonces es decir que sin duda que hay factores de riesgo, depravado, pero dice, es común que venga un paciente y nos diga, usted doctor, ¿qué puede hacer conmigo? Mi madre murió cuando yo nací, en el parto. Mi padre no soportó la situación, se fue y me dejó con mi abuela. Es decir, ¿qué podemos hacer ante eso? Dice Isidoro Beck, psicoanalista argentino. Es lo real. Sí, es lo real, pero podemos hacer algo. No vamos a revivir a la madre ni hacer que la historia retroceda, se retrotraiga a aquel instante, pero podemos propiciar que el sujeto diga de otro modo es real. Es decir, somos propiciadores, promotores de la salud mental, pero avesado, orientando, ¿no es cierto? Un fragmento que cité de Isidoro Beck. Bueno, después empieza con la guidance psicoanalítica, orientación deconstructiva respecto de cuestiones de los niños, la evolutiva del niño, el desarrollo. Sabemos que la constitución subjetiva es un posicionarse ante uno otro, se constituye el psiquismo, bueno, eso es otra, ahí ya empieza la parte de conocimiento profesionalizado, digamos, que, pero nosotros nos centramos entonces en este yo determinado por un inconsciente que lo divide al yo, Freud mismo hablaba del yo dividido, pero que este yo tiene funciones y tiene contacto con una realidad compartida, hay sentimientos, apegos, etcétera, desde distintos autores. Así que vamos a tomar al psicoanálisis como corpus y vas a ver que hay distintos autores. Bueno, entonces seguimos un poquito de definición de lo que es la guidance psicoanalítica, orientación multidisciplinar también una orientación más allá de la conciencia. Dice, entonces, claro, el descubrimiento de Freud fue el inconsciente, es decir, que la gente pueda creer que hay procesos más allá de la conciencia que determina, que se está jugando, por ejemplo, en los chicos, ¿no? De modo que ahí es donde entramos a meternos en este campo del descubrimiento del inconsciente. Pero también hay otros conceptos que vamos a ir enumerando, después cada vez nos vamos a meter más en qué tópicos se pueden orientar, qué temas, y esto depende también de cada profesional, es decir, un psicoanalista winnicottiano o está con Dolto, que es lacaniano, los lacanianos directamente eh, son reacios a estas cuestiones, sino que van al hueso de la cuestión, van al fondo del inconsciente. Pero bueno, hay diversidad en la viña del Señor. El coinconsciente, es decir, que los sujetos también actualizan modelos vinculares conjuntos sin darse cuenta, estilos de pareja, estilos de familia, estilos de crianza, etcétera. Es decir, que
El psicoanálisis también tiene en cuenta, además, la forma de psicoanálisis que estamos promoviendo, ¿no? La comunicación en la Guidams es que se juega este guión de vida, este inconsciente programa también que a partir de algunos psicoanalistas, Franco Fornari es el que habla del inconsciente programa, que vamos a hacer un video sobre el psicoanálisis del código. Él habla de que el inconsciente es un código, es un sujeto del código, digamos. Sabemos que esto Lacan lo criticó un poco, pero ya te dije, hay un código femenino, masculino, bueno. Es decir, uno orienta de acuerdo a su mapa, es decir, a su caudal, a su biblioteca, digamos, ¿no? Es como un desfile de los grandes. Bueno, Freud dice esto de si se está jugando el Edipo, se apega, y ahí es muy claro. No me acuerdo un dibujo donde me intentaron convencer de que la nena tenía miedo del padre y lo rechazaba al padre. Según la abuela, la madre y la terapeuta, en una alianza contra el padre, había cuestiones legales, etc. Entonces, muchachos ya casi llorando, me decían, mira, no puedo creer que mi nena me tenga miedo, yo quiero cumplir como recibí como usted me orientó, función paterna, bueno, y le digo, tráeme algún material de lo que te dicen y resulta que habían inculcado a la niña para que le tenga miedo al padre. Allí tenemos la obstrucción vincular, que la justicia hoy día se fija esas cosas, no se puede hacer eso. Y era por un divorcio por cuestiones entre ellos, desamores, pero la nena quedó en el medio de esa reyerta, ¿no? Entonces ahí se orienta en el sentido de la salud psíquica y el derecho a la salud. Esto es mucho de derecho, sí, la psicojurídica, porque claro, se está jugando. Si ellos se creen que la pareja es para, oh, my God, claro, pero para la función antropológica, cultural, humana de la pareja es, sí, por un lado, el goce subjetivo, ¿no? Estabilidad emocional, tener a alguien, pero por otro es la reproducción, también la función reproductiva de la sexualidad. O sea, se está jugando la nueva descendencia, es lo que funda la familia. Ahí es el hijo el que funda la familia. Entonces, la venida del hijo. Entonces, este programa, conocerlo, también visto como proyecto, utilizamos a Gasset, los conocimientos del que pueda recepcionar el sujeto, es decir, los que no tienen cero conocimiento, es más elemental la caracterización y valoración, es decir, esto te puede servir para entender que los chicos, no es que el pibe de 8 haya que denunciar para que lo metan en la cárcel, y porque tenían un juego sexual, y para la persona ya había que hacer una marcha. No, son juegos estructurantes de la sexualidad, digamos. Además, los chicos se identifican con los adultos, qué significa esto, explicar un poquitito de que los chicos ven a papá y mamá hacer la porquería, y claro, ¿entendés? Tú me entiendes. Entonces, seguimos entonces acá, un capítulo le dedico esto del guión de vida de Miller, que es un guión inconsciente, es decir, qué tipo de vida, hay que captar esto de qué estilo de vida está buscando ella o él, y eso lleva a enfrentamientos. Puede ser un guión dividido también. Entonces, acá ya metemos algo de mi teoría de la pareja inconsciente, de la familia dividida, es decir, Erich Verne, si bien desarrolló una forma de psicología, también lo utilizamos porque él hablaba del hombre guionado. Por ejemplo, Werner habla de estados adulto, padre y niño. Si un chico en la escuela actúa predominantemente con su estado niño, es impulsivo, descontrolado, quizás es vivaz y creativo, pero va a tener el etiquetaje
llévelo a un psicólogo porque su hijo es un hiperactivo trastornado, neurológico, que lo mediquen y no me lo traiga hasta que sea en la directora Torquemada. Entonces, ahí asesoramos a los padres de que, bueno, básicamente el chico tiene tres posibilidades de comportarse, que sea el estado padre, es decir, es serio, ya parece un adulto ahí serio, mirando callado, que es el alumno ideal, el que no, el autista prácticamente, porque nuestras escuelas quieren chicos así, ¡ay, qué bien que ese chico no participa, está encerrado, no es sociable! Bueno. O el estado adulto, que es que se comunica con principio de realidad, es decir, se adapta, tiene en cuenta horario. Así que eso es lo que hay que buscar desde la función paterna. Usted acuda al tercero, al padre, sí, pero mire, es que nos divorciamos y hay abogados y todo, y claro, y ahí la explicación, ahí te quiero ver, digamos, ¿no? Movilizás todos tus conocimientos en el sentido de que se está jugando la salud del chico, ¿m? Y a ver qué se puede orientar a la pareja hacia. Acá puedes tomar uno de mis ensayos, que es la mediación terapéutica u orientativa en divorcios y familia y todo. Entonces, a ver si se puede rescatar a la pareja. No esto de sepárate ya, sepárate ya. Es un sádico violento, asesino. Claro, hay gente que hoy día. Acá tenemos un capítulo que dice: un sujeto que se pregunta sobre qué historia le tocó en suerte. Es decir, claro, ese es el sentido oculto de su vida. Es más, Lacan define así el inconsciente. Vos fíjate qué historia le tocó en suerte, pero estoy hablando de la historia verdadera, no la que se imagina en un imaginario subjetivo familiar. Ay, tiene el carácter vívido del abuelo. Es decir, les gusta toda esa. Entonces, la historia es, bueno, hablemos un poquitito, qué significa el chico para usted, es decir, podemos llegar hasta donde de nuestro marco teórico. Percibimos con ese marco teórico, más allá no lo percibimos, es decir, lo que Natura no da, Salamanca no presta, dice, bueno, te aclaro, vamos a hacer otro video, creo que va a abarcar 2 videos. Entonces, ¿cuál es la pregunta que nuestro sujeto formula en el drama de su existencia? Es decir, algo lo llevó a preguntarse o no lo hace. Entonces, la toma de conciencia de que hay otra historia que está siguiendo puede ayudar. En el caso de los guiones divididos, en que el sujeto imita, se identifica con el guión dividido, entonces, claro, arma toda una pareja para destruirlo, digamos. O ambos pueden ser también influenciados por la hipnosis social, la sugestión, se llama efecto Werther, en donde el joven Werther se mata porque la novia le puso el no. Y todos los que estaban en esas condiciones similares también lo imitaron en una suerte de identificación al síntoma, como decía Freud, significa que la cosa es tan fuerte que quedaron atrapados allí en ese modelo identificatorio. Entonces, esto también ayuda a entender cómo un sujeto queda atrapado en el modelo social de amor, dividido, problemática. Entonces, hola Vichy, Vichy es el varón, ¿no? No me has pegado, no nos vamos a divorciar como todas, no me has violentado, mi amor. Claro, es increíble, ¿no? Bueno, entonces el ensayo está en audio, podemos escucharlo y profundizar un poquitito. Lo que estoy dando son algunas puntas, ¿no? Identificación y deconstrucción de identificaciones como operatoria de la guidanza. Es decir, que es que los chicos también calcan a los padres en su carácter, en su conducta, ¿no? Y entonces puede ver en esos chicos que desarrollan cierta tiranía, el niño emperador, que el padre violento se fue, pero ahora quedó él en la casa, así que ahora es él el que manda, el que hace las cosas. Entonces, mis gatijos. Y ahí esto te ayuda a entender también el caso, es decir, claro, el chico en su comportamiento tiránico con la hermana y con la madre es la puesta en escena de la tiranía paterna, o sea, identificación. A veces uno no entiende cómo es que
van hacia explicaciones neuroreduccionistas, es decir, describen la neurona y eso explica el TGD, la neurodiversidad. ¿Cómo es eso de explicar el universo a partir del átomo? Es increíble. Esas miradas tan reduccionistas, biologistas. Entonces, como ya lo afirmamos, dice el inconsciente saber, eso es lo que buscamos, esos saberes que determinan, que es el guión de la vida del sujeto, o el hilo conductor, digamos, no es que, sino que el inconsciente tiene una envoltura simbólica formal, podríamos decirlo, es decir, que hay allí una novela verdadera que hay que buscar y qué está haciendo el sujeto con su pareja, con sus hijos. Es el mismo método de crianza de pibes, le está pasando lo mismo que en la otra pareja, es decir, es la representación simbólica de un antecesor, hay legados generacionales también, o sea, no es tan simple. Entonces, vamos a seguir leyendo. Entonces te estoy invitando a leer un poquitito este ensayo fundacional de la orientación psicoanalítica. Hablamos de un inconsciente generador, es decir, un archivo, una base de datos que, es decir, eh, que engendra, está produciendo una vida, es decir, un guión, es como un mito fundante, y este guión inconsciente, que ya es mío el tema, ¿qué tipo de película es? ¿Qué es lo que está qué está haciendo el sujeto con su vida, con esta microviolencia, que se separa, ¿no? Ya de joven? Y es que está ya prefigurando todo lo que viene después. Son los hijos del divorcio. ¿No? Entonces, esto nos ayuda a entender y a orientar, es decir, lo que estamos viendo es que hay una puesta en escena de cosas que uno vio en la escuela emocional de la vida, la escuela que nos programa para amar, para esto y para lo otro, la familia. Y no, pero yo soy Dalila y es el hombre y la tienen como en el feminismo, que se la tienen con el hombre, cuando ambos son efectos, resultados y consecuencias de crianzas donde incorporaron esos patrones violentos de divorcio, de infidelidades, y entonces, pero no, lo que cada uno desde un narcisismo de género busca es que proyectar la culpa. No, no, es el otro. Tengo que buscar autores. No, es una racionalización, es una explicación tendenciosa, porque lo que no está viendo es este inconsciente que le está pautando, lo está dominando, lo tiene como marioneta. Entonces, una vez que orientamos hacia eso de vivir sin en modo automático, es decir, en modo inconsciente, a ver si podemos pescar algo, o orientamos también hacia la terapia, decía, hacia el psicoanálisis. Terapia y luego profundizamos con el psicoanálisis. Acá tenemos, dice, el destino anticipado del hombre de las ratas. Es un caso de Freud, de un muchacho que le pasan cosas similares con las mujeres y en la colimba que al padre. Por eso te decía, Lacan hablaba de esto del mito individual del neurótico, es decir, que sería su guión. O sea, el hombre de las ratas está poniendo en escena la historia paterna en un formato símil, es decir, no igual, o sea, la repetición mecánica igual no existe, sino que está poniendo en escena la elección de la mujer linda o la fea, casarse acomodadamente, no, se resiste y se enferma, por eso se vuelve neurótico. Es decir, que por eso te decía que en el psicoanálisis estas cosas existen. También hay mensajes del inconsciente generador, es decir, este inconsciente que nos genera una vida, que nos genera un guión, lo podemos encontrar en lo que nos pasa, en qué tipo de amores desarrollamos, en las cosas que nos pasan con los demás, cómo nos sentimos, etcétera, cómo nos definimos. Y ahí es donde interviene la función asesora y de orientación del psicoanalista, el psicólogo, poniendo en práctica la guidance como interdisciplina, multidisciplina de la orientación. También hablamos de un idioma subjetivo generador, es decir, que hablamos un idioma, es decir, un modelo de mundo compuesto de definiciones,
vocabulario. Pues eso que decís, ¿qué es, esto que decís, en qué modelo lo decís? ¿Desde qué paradigma? ¿Cuál es qué vida tenés acá en potencial y la que estás llevando a cabo? ¿Y cuánto de esa vida estás llevando a cabo? Mire usted, mire usted. Entonces, dice acá Bolyas, Christopher Bolyas, uno de los que habló de idioma humano, dice, el idioma que somos encuentra su expresión en las elecciones y usos de objetos que a él se ofrecen disponibles en el medio. Quiere decir que cómo tratamos a la gente, cómo administramos la realidad, aparece este idioma subjetivo, este modelo de mundo. Somos un idioma, dice Christopher Bolyas, que es un modelo de mundo, de amor, de pareja, de crianza, es decir, cómo este sujeto dice hacer las cosas de acuerdo a cómo ve el mundo. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo lo construyó? Y acá también hay un aspecto construccionista, es decir, el sujeto construye, pero se observa construirse también. Y unas partes se hacen inconscientes en modo automático y otro lo mantiene en un plano consciente. De modo que hay que buscar también este idioma, este vocabulario, este diccionario existencial en donde encontramos las verdades que porta y que ha incorporado el linaje materno. Acá entra el tema de los linajes también. Por eso te digo, de acuerdo al mapa, el mapa del profesional se asesora. Acá dice un inconsciente que programa al sujeto, es decir, que sí, es que el inconsciente es un programa, esto lo dice Fornari, yo lo vengo diciendo. A Fornari entré en contacto con una colección que salió hace poco, no sabía porque él escribió unos textos, es un italiano de la Escuela de Milán, que voy a hacer un video, pero me gustó el tema de los códigos inconscientes afectivos. Es decir, hay un programa afectivo, que esto lo he escrito en alguno de mis libros, debe estar por acá. Vamos a mostrar un poquitito, ¿no? Cuando lo busco no está. Estos libros son así, se portan así estos libros. Bueno, hay que conocer ese programa, cómo se generó, frases que orientan, frases que destinan, es decir, como quién salió, es decir, Freud mismo cita esos nombres que se le ponen a los chicos para hacer honor a un abuelo que falleció. Bueno, entonces hay también de transmisión acá. Citando a Pierre Blagnier, una psicoanalista, la vida como un proyecto identificatorio. Entonces, hasta acá, ahora lo desarrollamos en el otro video. Un proyecto identificante mejor, es decir, que también en potencial genera conductas, sentimientos, conductas emocionales. Entonces, ahí es donde intentamos que el sujeto tome conciencia, es decir, el hacer consciente lo inconsciente vale acá, es decir, que pueda entender, pero la gente nos suele consultar también con cuestiones afectivas de los chicos, esto que te decía de la escena de juegos sexuales, o de problemáticas escolares, descontrol, problemas de límite, o sea, de cuestiones de control interno, el super yo, que está bien, impulsa al sujeto hacia el goce, pero también hay límites allí, o sea, la conciencia moral de lo que está bien, y en relación a la función materna y paterna. Entonces ahí es donde orientamos de acuerdo a, bueno, ¿qué tenemos? Es familia monoparental, está la madre, el chico, acude a un tercero, nosotros utilizamos eso y bueno, hay que acudir a quién ocupa la función paterna, porque el lenguaje y su efecto simbólico entra a partir de figuras que enuncian, es decir, que el dicho, nene, vení para acá, ¿sí? Tiene que haber límites, tienen que democráticamente delimitar tiempo, estudio, lectura, juegos, el ciber, pero si no se te vuelve adicto al ciber, no hace la tarea, tiene un fracaso escolar, es decir, bueno, y así en cada tema. Así que nos vemos en el otro video.